tus manos para informarse y pensar. La información en tus oídos y en tus ojos. El glóbulo de la verdad. El glóbulo de la verdad. La información en tus oídos y en tus ojos. El glóbulo de la verdad. Galáctica. La información en tus oídos y en tus ojos. Un gusto saludarlos, bienvenidos a este nuevo bloque del Glóbulo Magazine en esta señal internacional que es Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana. En tu idioma estamos aquí en español compartiendo esta edición nueva 2025 del Glóbulo Magazine Internacional. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, gracias por estar allí, por los mensajitos, los WhatsApp, los correos que estamos recibiendo en estas horas con una gran cantidad de inquietudes. Por cierto, que la vamos a ir comentando a lo largo de las próximas horas en esta edición internacional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Hoy un invitado especial, también desde un lugar muy particular, desde las sierras en el interior de la Argentina, nos va a estar de alguna manera comentando lo que fue su reciente libro, Almas Quemadas. Nos referimos al doctor Federico Storani, que ya lo tenemos en línea. Le damos la bienvenida y un feliz 2025. Estimado Freddy, ¿cómo estás? Un gustazo enorme en saludarte. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, Para bien, todo mí bien. es un gran gusto y por supuesto aprovecho para saludarlos como un bienvenido año que estamos transitando y acometiendo nuevos desafíos. Esperemos que podamos lograr un poco de la estabilidad emocional que todos los argentinos necesitan para tener una digna calidad de vida rápidamente, ¿no? Lo antes que se pueda, Freddy, ¿no? En un país que está con muchas deudas seguramente con todos nuestros compatriotas, ¿no? Absolutamente, yo creo que estamos viviendo una etapa extremadamente compleja y lamentablemente, a pesar de los deseos que hago públicos, no soy demasiado optimista sobre el futuro, al menos inmediato. Creo que continuar profundizándose la actual política vamos a estar aún más complicados todavía. De allí que es imperioso tratar de generar una alternativa que sea creíble, democrática, amplia, y que pueda transitar por otros caminos más equitativos, más justos. ¿Cómo estás evaluando a lo largo de estos años, vos como un político de décadas que has transitado diversas etapas de la vida política del país, esto que se está viviendo hoy por hoy, ¿no? Cuando el país realmente necesita recomponerse urgentemente con un montón de temas que están pendientes con esa deuda tremenda que tiene la política argentina con los ciudadanos de este país, que todavía, a pesar de todos los años que han transcurrido dentro del sistema democrático, no se ha podido afianzar adecuadamente para justamente lo que yo te comentaba en el inicio, ¿no? Brindarle una digna calidad de vida a los ciudadanos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. La política, podríamos decir que básicamente la política en general cimenta su prestigio muy básicamente en dos pilares. El primero es la ejemplaridad. La ejemplaridad significa tener una total y absoluta transparencia, actuar con vocación, no sentirse afectado si hay una lupa de mayor intensidad que nos observa, porque lo hacemos por vocación, y por lo tanto esa lupa que nos observa con mayor intensidad debe ser bienvenida. Hay que tener no solamente manos limpias, sino también procedimientos, formas de actuar honestos y francamente que puedan ser predicarse con el ejemplo. Para decirlo de manera más sencilla, nosotros por vocación elegimos manejar la cosa pública, la red pública, y por lo tanto tenemos que tener una responsabilidad mayor. Y el segundo gran pilar donde se asienta el prestigio de la política es en la eficiencia en la gestión.
si uno no responde a las demandas que la sociedad realiza permanentemente y falla en eso, eso significa que está en un debe muy pronunciado. Y eso es lo que se ha visto todos estos últimos años. Yo creo que, por supuesto, hay que realizar algunas situaciones que pueden significar complicaciones en los planos inmediatos, pero para luego tener un mayor nivel de estabilidad, pero hay que hacerlo con mucha equidad, con mucha justicia, y desde mi punto de vista lo que se está ensayando es una vuelta de tuerca más sobre lo ya conocido de un ajuste muy ortodoxo que recae sobre los sectores de ingresos fijos y muy particularmente sobre los jubilados. Claro. Y se beneficia principalmente el sector financiero. Por eso es que no creo que esto sea nuevo. Esto ya se probó y ya fracasó. Ahora, esta seguidilla de años tras años de promesas incumplidas, por ejemplo, a uno de los temas que vos hacías referencia, ¿no? A nuestros mayores, a la gente de la tercera y cuarta edad. ¿Cómo se ha ido deteriorando la cuestión de los ingresos que deberían percibir los jubilados en Argentina? Y después de tantos años de democracia, no se puede terminar de entender, nadie lo entiende. O sea, hablamos con muchos consultores, con muchos analistas internacionales de distintos puntos del planeta, y nadie entiende por qué pasa esto en la Argentina, de ir degradando cada vez un poco más el sistema jubilatorio, ¿no? Con gente que ha aportado durante tantos años y con en el medio interferencia de distintos tipos por la manipulación política, donde se ha degradado a los niveles lamentables que tenemos hoy por hoy, ¿no? Bueno, es así. Por supuesto que siempre hay causas que son concurrentes, no hay solamente una causa. Pero podríamos decir que básicamente acá se recurre a una receta muy ortodoxa, ¿no? Del 120% que fue el 12 de diciembre del año pasado de devaluación, eso significó una transferencia de ingresos de un sector a otro sector, y realmente el que pagó esa transferencia de ingresos en un 2/3 fueron justamente los sectores de ingresos fijos, en particular los jubilados. Acá no es que todos perdieron, algunos ganaron y ganaron muchos, todo el mundo ve el festival, el festín de un sector financiero, sí, a costilla de un sector que es mucho, mucho más vulnerable. Y luego este plan se ha ido perfeccionando con un decreto de necesidad de urgencia que está vigente desde el 29 de diciembre del año pasado, sí, que es manifiestamente inconstitucional, y por la llamada ley bases, que ahí marca una tendencia política e ideológica. Por ejemplo, en la práctica suprime el impuesto a los bienes personales, es decir, para traducirlo, los más ricos de los más ricos prácticamente no pagarán impuestos en el futuro, y quienes harán el mayor aporte a algunos ajustes que eran necesarios serán nuevamente los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. De allí el crecimiento exponencial que ha habido en materia de pobreza y de indigencia. Desde la etapa de la recuperación de la democracia, cuando el presidente de ese entonces, el doctor Raúl Alfonsín, planteó la necesidad justamente de recuperar cierta estabilidad económica para, digamos, las clases más necesitadas, medias y bajas, no hemos podido cambiar esa situación en la Argentina. ¿Hay alguna manera de entender esto, al margen de esto que vos acabas de plantear, Federico, de esta especulación financiera que siempre ha existido en la Argentina, con una constante de mentir y estafar al ciudadano, prometiéndole cosas que después nadie, por lo menos en los últimos 30 años, lo ha podido cumplir? Sí, yo creo que hay propuestas alternativas. No hay duda que no es una cuestión ideológica intentar reducir el déficit fiscal y en lo posible eliminarlo. Eso es un objetivo que no es ni de izquierda ni de derecha. Todo el mundo debe intentar en todo caso producir lo suficiente y no tener que estar gastando mucho más de los recursos que genera. Eso es evidente. Ahora, no veo que el camino sea aplastando a la producción nacional, a las pequeñas y medianas empresas. Entonces yo creo que puede existir una planificación indicativa de cierto crecimiento. Ahora se ha denostado a la palabra planificación, pero la planificación existe aún en los países más capitalistas y desarrollados del mundo.
se planifique indicativamente diciendo qué sectores pueden ser favorecidos con los escasos recursos que no tienen. Los procesos de descentralización también son importantes para no seguir generando megaciudades que son fomento, germen de enfermedades sociales que disminuyen en definitiva la calidad de vida. Narcotráfico, promiscuidad, trata de personas, etcétera. Por lo tanto, yo creo que el camino que se ha elegido es un camino extremadamente centralista, muy unitario, absolutamente inequitativo, y que, como ya dije antes, fracasó en la etapa de Martínez Dios, fracasó con Menem Cavallo, fracasó también con la experiencia gradualista que intentó hacer el propio Macri, y ahora la única diferencia es que se intenta hacer de shock, de manera muy brutal y muy inhumana. Pero si bien algunos resultados se han obtenido, como una baja de la inflación, eso ha sido a costa de una recesión muy brutal, que a pesar de que haya algunos sectores muy de la economía primaria que tengan algún tipo de reactivación, la inmensa mayoría del país está sumergido en una recesión durísima. Muy grande, Basta ver claro. las estadísticas, por ejemplo, de la industria metalúrgica en Rosario. Yo ahora estoy en la provincia de Córdoba, hasta los sectores agropecuarios de la Claro. Córdoba profunda. Bueno, ahí tenés también un tema puntualmente sobre esta cuestión. Hace un ratito nada más estaba justamente dialogando con algunos colegas de Estados Unidos y de Centroamérica y planteaban, fíjate vos, curiosamente lo que pasa con el sector agropecuario y las diferencias de valores que hay entre, por ejemplo, la Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, que estábamos hablando inclusive con los corresponsales de Brasil, y los Estados Unidos, donde nos hacían un planteo concreto, ¿no? Que es muy interesante tenerlo en cuenta. ¿Cuántos dólares, por ejemplo, por tonelada de soja gana un productor agropecuario en los distintos países? La Argentina es el que en peor rango está. Fíjate que Estados Unidos está ganando un promedio de $530, ¿no? Por tonelada de soja, lo que percibe un productor agropecuario. En Brasil se está hablando de $510. En Paraguay $498. En Uruguay, nuestros vecinos, $512. ¿Cuánto creés que está obteniendo un productor en la Argentina? Justamente por una tonelada de soja está obteniendo $144. Una miseria en comparación con el resto de los países. ¿Eso qué significa? Que evidentemente las cosas se están haciendo muy mal y que no hay un compromiso ético de, digamos, un desarrollo productivo adecuado a la rentabilidad que puede tener justamente un productor agropecuario, que tiene que hacer evidentemente un tremendo esfuerzo, ¿no? Estamos hablando de los pequeños y medianos productores, no de las grandes corporaciones. Fíjate vos, ahí el desfasaje tremendo que hay en la Argentina con el resto de los países de Latinoamérica, y ni hablar con lo que pasa con Estados Unidos, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso, a ver, aún si se configurara lo que se dice un proyecto de economía puramente primaria, Sí. donde, por ejemplo, la producción agropecuaria es muy importante, también la minera, la energética, etcétera. Aún así, y aunque eso funcionara a pleno, no alcanza para contener, para satisfacer la demanda de los millones y millones de habitantes que somos los argentinos. Claro. Digamos que eso cierra para un sector y otros quedan afuera de ese círculo que fuera pretendidamente perfecto. Pero como vos bien lo señalás, ni aún a ese sector de economía primaria le está yendo bien. Entonces, desde mi punto de vista, acá lo que está faltando es un equilibrio muy evidente, donde te diría que en la práctica el único gran beneficiado, como ha ocurrido en otros ciclos, por eso digo que no tiene mucho de nuevo o nada de nuevo, solo el tema del shock, es el sector financiero. Debe existir en cualquier país saludable de una economía capitalista y demás, tiene que tener un dinámico sector financiero. Pero aquí se hace lo que antes se llamaba bicicleta financiera, ahora se traduce en inglés, pero sigue siendo el mismo mecanismo de toma de ganancia fácil. El carry trade famoso que realmente beneficia a un sector determinado. Lo planteaban hace un ratito nada más también la gente del sector de emisiones, que tiene, digamos, una relación directa con la producción de la yerba mate, la tremenda pérdida que ha habido, ¿no?
y lo que, digamos, Absolutamente. se va a presentar en este 2025, que va a haber que seguirlo muy de cerca porque va a marcar evidentemente un antes y un después de la productividad en la Argentina. Ahora, ¿crees que se está tomando conciencia de parte del Ejecutivo Nacional, los integrantes del Parlamento argentino, de las distintas legislaturas provinciales, de compenetrarse adecuadamente y conocer en profundidad estos dramas que tienen los sectores productivos del interior de la Argentina, como para ver cómo se revierte esta situación? ¿O vamos a seguir en la pavada habitual de este chicaneo permanente en la política argentina que nos ha llevado a esta degradación, que es cada vez más degradante, más lamentable, ¿no? Por las polémicas que hay dentro de los mismos sectores políticos, que debería estar resuelto hace tiempo, estableciendo un diálogo, un consenso entre los distintos partidos políticos y los gobernantes, para ver cómo se sale a flote verdaderamente de una buena vez por toda la Argentina, porque si no estamos permanentemente, cada etapa gubernamental, emparchando y atando las cosas con alambre, cuando sabemos que eso no ha dado nunca ningún buen resultado. Bueno, estoy de acuerdo. Por eso es que yo creo que no, que el gobierno no toma conciencia, está muy enamorado de su discurso, es muy dogmático, yo diría que es casi fanático desde el punto de vista ideológico. Incluso hay artículos que no pueden ser para nada cuestionados en cuanto a su objetividad por su fuente, tanto del Financial Times como de algunos otros, donde dicen que Argentina está tomando la dirección contraria a la que está tomando el mundo en general. Ya no se practican este tipo de políticas. Por el contrario, aún admitiendo que estamos en un fenómeno global, porque bueno, el triunfo de Trump también significa que es un fenómeno global, pero aún tomando la administración de Trump, tiene políticas también que van más hacia una política proteccionista en muchos aspectos. O, por ejemplo, en la etapa de Bolsonaro en Brasil, que tuvo un sesgo más desarrollista por el origen desarrollista que tiene el partido militar en Brasil. Porque también a eso sumale lo que son las quejas públicas también de la Unión Industrial. Claro. Y entonces, si tenemos el sector agropecuario, tenemos el sector industrial... El 90% dice que confía justamente dentro del sector industrial en el actual mandatario, pero está esperando una respuesta, una señal clara como para poder poner en marcha la productividad industrial en serio, como debería ser la Argentina, que hasta ahora no se ha dado realmente una claridad en el tema, ¿no? Y eso es una alarma concreta que debe tener presente y en cuenta el actual gobierno, ¿no? Porque está bien el discurso que plantea el actual mandatario, porque evidentemente tiene que enfrentarse a un montón de situaciones complejas, pero debería empezar a haber una apertura más clara para establecer un diálogo sincero y ver cómo se van recomponiendo estos sectores que están en una situación bastante compleja, ¿no? Y son muchos. Por eso es que yo rescataba una palabra que ha sido estigmatizada últimamente, un concepto, que es tener cierto grado de planificación, no intervención, planificación indicando qué sectores pueden ser favorecidos con los escasos recursos que tenemos, promover. Eso está en el ABC de la buena política y esto se ha como estigmatizado de tal manera con un fanatismo ideológico que los hace enamorarse de esa es la palabra pequeños clara, ¿no? logros. Claro. Claro, Ese fanatismo que nos ha hecho tanto daño a los argentinos, ¿no? Ese fanatismo perverso y moral que nos lleva justamente a un constante estancamiento o retroceso, en vez de ir viendo cómo se van revirtiendo estas situaciones. Ahora, Freddy, teniendo en cuenta esto, que vive la Argentina hace tantos años, ¿no? Y viendo cómo también nuestros propios colegas, los comunicadores sociales, cierto sector del periodismo, de las corporaciones, de alguna manera avalan con cierta perversidad, por una cuestión de conveniencia, estas trastocadas que hacen algunos sectores de la política respaldados por sectores empresariales que van al negocio puntual, no a pensar en el futuro del desarrollo y del asentamiento productivo de una nación como lo tiene la Argentina, que está totalmente desaprovechada, ¿no? ¿Hay, digamos, alguna alternativa? ¿Crees de que hay alguna posibilidad que esto en algún momento se revierta, que el actual presidente Javier Gerardo Milei y su equipo tomen conciencia de esto para no volver a caer en la decadencia habitual que tiene la Argentina hace tantas décadas? No lo veo, lamentablemente. Fíjate que al contrario, yo veo que el Partido Conservador, así lo denomino yo, consejos autoritarios,
y muy poco democrático se está configurando. Macri prefirió privilegiar sus negocios y también su situación de debilidad que tiene, pero sus negocios esencialmente, y la posibilidad de su propia impunidad, algunas cosas pendientes, Claro. ante el planteo de avance que hizo Milei, y han configurado en la práctica, con las últimas declaraciones y los planteos de Macri, lo que yo llamo el Partido Conservador con sesgos autoritarios. Porque antes vos hablabas del tema parlamentario. El tema Sí. parlamentario en la práctica, como también responde a ese fenómeno global, de un sector extremadamente que algunos llaman un conservadorismo radicalizado o una extrema derecha radicalizada, no lo tiene en cuenta. Entonces no buscan los consensos necesarios en el ámbito institucional parlamentario. Al contrario, si lo pueden clausurar, lo clausuran. En la práctica me refiero. Sí. Mientras tanto especulan con estos avances que van en una dirección, y entonces la única alternativa que existe es, sin sectarismo, conformar un polo diferente que se inspire en el pensamiento, un pensamiento socialdemócrata moderno, como llamaba Raúl Alfonsín, pero también con un pensamiento social cristiano, que tengan una convergencia y que permitan el desarrollo de políticas que también se configuren como un polo que equilibre, controle y genere una alternativa para el país. No veo otra alternativa ante este dogmatismo, ante este fanatismo que se manifiesta. ¿Y vos crees que están dadas este esas código. condiciones como para revertirlo en este 2025, que se ha empezado a tomar conciencia a un año del actual gobierno, donde se han visto que, bueno, algunas cosas se emprolijaron, pero hay otras muchas que generan mucha inquietud, ¿no? Que no le dan credibilidad, y hay, digamos, una movida media extraña en lo que es la confianza que puede llegar a tener la gran mayoría de los argentinos, ¿no? O sea, que un 30% haya podido reacomodar su situación social y económica, bárbaro, pero ¿y qué hacemos con el otro 70%, que es la gente que todavía está pendiente, colgada de un hilo, atada de un hilo muy finito, que no sabe en qué momento eso se corta y se cae el sistema más de lo que ya está, ¿no? Yo creo que todavía no se ha configurado, eso es real lo que vos decís, pero si uno hace este diagnóstico, y por lo menos yo hago este diagnóstico, Sí. lo que corresponde es generar los ámbitos institucionales y no institucionales, políticos, para encontrar algunos niveles de convergencia. Nosotros lo hemos hecho a través del encuentro con diferentes fundaciones, auspiciado por la Fundación Eber, por la Fundación Caracachov, pero donde también participó, por ejemplo, la Pastoral Social Argentina, que está muy preocupado por este proceso de exclusión, de pobreza, de marginalidad que existe en la Argentina. No nos olvidemos que la salida de la crisis del 2001 se hizo bajo el manto del diálogo argentino, con el auspicio también de la Iglesia, y también con la posibilidad del Programa Nacional de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Y fue la inauguración de un periodo virtuoso para la economía. Se salió de la convertibilidad, con un costo, por supuesto, pero rápidamente se inició un periodo virtuoso de crecimiento de la economía. Entonces a eso hay que ir dando forma. No todo pasado fue malo, hay algunas experiencias que fueron buenas, y yo creo que no es justamente la búsqueda permanente de la grieta, del amigo-enemigo, lo que da rédito. Puede dar rédito de manera instantánea o electoral en una coyuntura, pero no es el camino deseable vivir con una sociedad crispada, con una sociedad sobreexcitada todo el tiempo. Claro, llama la atención, teniendo en cuenta esto que vos comentás, que un hombre de la economía nacional de muchos años, como Luis Domingo Cavallo, también viene advirtiendo hace varias semanas sobre esta situación, ¿no? Sobre la complejidad que puede traer una situación de no descomprimir justamente la situación económica de la Argentina, porque de alguna manera él también vivió este tipo de situaciones, y bueno, habré cometido sus errores, pero está como tratando de ver si baja una concientización ciudadana para que se tenga en cuenta lo que ya ha vivido con anterioridad la Argentina en diversas etapas políticas, ¿no? Es así, algunas advertencias que se hacen desde el propio sector, que en su momento tenía mucha simpatía con la actual administración, Sí. es por el grado de fanatismo que tienen. En este caso, esta advertencia es pertinente, teniendo en cuenta que hoy la Argentina es un país caro en dólares, Sí, está, digámoslo claro. con todas las letras. Es un país caro en dólares. Entonces, cuando se habla de competitividad, por ejemplo, y se habla de las importaciones,
¿qué condiciones de competitividad puede tener con el costo de producción que existe en dólares en Argentina? Es Ninguna. prácticamente imposible. Claro, sí. Por eso es que mandan a la quiebra a decenas, centenares de empresas pequeñas, medianas y aún grandes en nuestro país. Y eso, vuelvo a repetir, es como vos decís, eso puede acomodar a un sector relativo, muy pequeño de la sociedad argentina, pero excluye a una inmensa mayoría. Teniendo, digamos, esos antecedentes, ¿crees de que el actual gobierno esto lo hace a propósito o le falta realmente un asesoramiento y una toma de conciencia adecuada para empezar a prolijar, ya entrado su segundo año de mandato, este tipo de situaciones? Porque si no, evidentemente, la cosa se puede llegar a tornar bastante conflictiva, ¿no? Ya la tolerancia que ha tenido el ciudadano argentino, porque de alguna manera vivió y transitó distintas etapas con muchos niveles de corrupción, los ha dejado como adormecido. Pero los entendidos, los analistas y los expertos, digamos, en evaluación de los movimientos sociales, están hablando de realmente de que podemos transitar una situación bastante compleja en este 2025 en la Argentina, teniendo en cuenta esto que vos comentás, ¿no? La diferenciación que hay en cuanto a los valores del poder adquisitivo que tiene cada uno de los ciudadanos de este país, donde hay ese 70% que está marcando concretamente una alerta por la grave situación que está atravesando, ¿no? Sí, yo sinceramente no conozco adentro del gobierno, pero me da la sensación que hegemoniza, al menos hoy predomina fuertemente ese fanatismo que antes describía, y que por lo tanto no le veo flexibilidad para ir a una política de tipo diferente. Más bien están enamorados con algunos logros obtenidos, por ejemplo, la baja de la inflación o la reducción del déficit, y creen que eso es absolutamente suficiente, no miran otras variables, y mucho menos la variable social, la variable política, y eso es una olla a presión que se va a ir generando, porque la Argentina no es un país más, la Argentina es un país que tiene una tradición política, también de organización sindical, de organizaciones de entidades intermedias, y en algún momento se van a producir reacciones, y esas reacciones se van a traducir en lo político. Claro. Y la inestabilidad se va a dar con mucha mayor virulencia, como también se está dando virulencia a este proceso de exclusión. ¿Crees vos de que esta disputa, esta interna que hay entre el presidente Milei y la vicepresidenta Villarroel puede complicar la situación, o va a llegar un momento que les harán tomar conciencia, por lo menos algún que otro asesor consciente que tengan, de que van a tener que empezar a trabajar en conjunto fuertemente para empezar a normalizar un montón de cuestiones que se van a dar justamente en el transcurso de esta nueva temporada gubernamental en este 2025? No, yo creo que estas diferencias son muy marcadas, a pesar de que intenten disimularlas por momentos y por momentos no, y que además responde a proyectos personales. Es evidente que tienen proyectos personales diferentes. Esto lo hemos vivido lamentablemente en otros mandatos gubernamentales, ¿no? ¿No se tiene en cuenta este tipo de experiencias nefastas que ha tenido la Argentina, como para no volver a caer siempre en la misma situación, Freddy? Bueno, pareciera que no, porque se repiten una y otra vez, Claro. cíclicamente, como vos lo señalás, es casi es un signo de la política argentina. La cogitación, la cuestión Sí. de la etapa de Rocauf con Duhalde, Sí. lo que vivió inclusive el propio Macri, lo que ha vivido Menem, más apaciguada la situación, pero no fue tan así por ahí la situación del mandato de Raúl Alfonsín, donde tenía un vicepresidente que acompañaba los procesos. Está bien que era otra etapa distinta, ¿no? El inicio de la democracia. Es como no se ha comprendido y no se ha entendido la necesidad de trabajar en bloque, en conjunto, ¿no? Desde el Parlamento, con el trabajo que tiene que hacer un vice o una vicepresidenta, con la funcionalidad que tiene que tener el mandamás del Ejecutivo, en este caso el presidente, ¿no? Sí, coincido. Podríamos tomar también la experiencia terriblemente negativa que significó casi un golpe de gracia al gobierno, de Sí. la crisis que produjo Chacho Álvarez al gobierno de la Rúa, Claro, ¿no? claro. Y coincido con vos, la primera transición del autoritarismo a la democracia fue diferente porque era tan
hercúlea, digamos, la tarea que tenía que tomar Alfonsín, que eso no se dio y hubo un liderazgo muy fuerte por parte de Raúl Alfonsín. Pero no se da en este momento. En este momento hay una suerte de fanatismo ideológico Ahí está de la ambos cosa, lados. claro. También tiene su fanatismo ideológico la propia Villarroel, lo tiene también Milei. Y ¿Podremos en son, algún momento dejar de lado esas cosas? ¿Están preparados los argentinos? ¿Nos han enseñado y educado para tener un objetivo futuro y no pelearnos internamente como viene pasando en los últimos años, donde la última y la anteúltima experiencia, en el caso del kirchnerismo, ya en la etapa que se vivió con Néstor Kirchner, con Cristina, y la última con Alberto Fernández, fueron bastante lamentables, ¿no? Volvemos, como yo te decía anteriormente, a repetir la misma triste historia en la Argentina. bueno, se está dando, en la práctica se está dando. El nivel de agresión y de virulencia que hay entre presidente y vice, así se muestra. Y además con un proyecto que hasta este momento hegemoniza Milei, muy drástico, muy fanático, muy dogmático, que impide el funcionamiento institucional verdadero, que es democrático. Yo creo que lo que se corresponde con un proyecto de desarrollo puramente de economía primaria, tan dogmático, tan fanático, es un estado de excepción. Y hoy estamos viviendo en un estado de excepción. Facultades delegadas, intentar gobernar por decreto de necesidad y urgencia, son todas, o veto, con una minoría intensa. Esas son faltas institucionales muy graves. La ciudadanía argentina tiene una gran oportunidad en un año donde evidentemente hay la posibilidad de volver a votar, ¿no? A utilizar las urnas para marcar un camino y hacerles tomar conciencia justamente a la dirigencia política que hay ciertas cosas que ya no corren más, que no se pueden hacer porque realmente perjudican fuertemente a cada uno de los ciudadanos. Bueno, eso es lo que esperamos y para lo que muchos de nosotros trabajamos realmente. Te llevo otro temita, Almas Quemadas, tu reciente libro, ¿no? Tu aparición. Contame un poquito cómo se mete un político, como en tu caso, en narrar la historia entre una periodista, una comunicadora social y un político, ¿no? Un poco parte de lo que vos narrás dentro de este libro reciente que acabas de presentar, ¿no? Bueno, esto nació. Bueno, primero te aclaro que siempre fue mi inclinación. Yo ya había publicado otro libro que me publicó Libros del Zorzal, una editorial prestigiosa que fue El Techo del Cielo, que anduvo muy bien en ventas y en crítica. Pero esto ya sí es una novela, tiene hechos disparadores que se basan en la realidad, pero es una novela que efectivamente, como vos referís. ¿Y por qué lo hice? Porque para mí, mis amigos me decían que escribiera sobre la etapa que nos tocó vivir. Y yo decía, mira, ya hemos escrito 25.000 documentos sobre esto, ya me aburro yo y se aburre la gente. Claro. Y en general el experimento fue que cuando lo leyó a los primeros borradores gente mucho más joven, le resultó un lenguaje mucho más potente utilizar la ficción. Tiene todos los ingredientes de una novela tiene una trama, tiene misterio, tiene suspenso, pero también tiene una fuerte reivindicación del amor en todas sus expresiones, el amor de pareja, el amor fraternal, el amor solidario, que son muchas de las cosas que recién estábamos hablando. Claro, explora bueno, distintas cuestiones, distintos temas, ¿no? De lo cotidiano, de lo diario. La búsqueda de la felicidad, que es en Claro. definitiva lo que nos planteamos todo como una cuestión filosófica, metafísica. Y bueno, y salió una novela que está teniendo un muy buen suceso. Yo la presenté ya en Buenos Aires con mucho éxito. Y también la presenté en la ciudad de Río Cuarto, Claro. también con una gran repercusión. Y tengo muchas invitaciones para hacerlo en el futuro. Yo estoy contento, estoy satisfecho con esta también faz que me comprende como persona. Es una manera de relatar cosas que fortifican el alma, ¿no? Tanto de uno como de aquellos que de pronto pueden acercarse a adquirir el libro y leer y meterse en el tema, ¿no? En esta novela que por lo que vos comentás resulta bastante apasionante, ¿no?
Sí, porque hay una rigurosa recreación de época de lo que fue la década del 70, Ajá. con las costumbres, los usos, la Habla literatura un que poco se de la tenía. historia, de lo que le pasa a la sociedad argentina, de alguna manera también, ¿no? Exactamente, pero con un anclaje muy fuerte en la realidad Ajá. y también con un anclaje muy fuerte en la interpelación que hace a la actual Bien, situación, ¿no? claro. Por Ujú, esto que recién veníamos analizando, de la ujú. repetición cíclica de errores Sí. y de la necesidad de resolverlos. Lo que pasa es que esto está narrado como una historia, como suspenso, con una intriga, con una historia de amor, de varias historias de amor, Ujú. podríamos decir, y un desenlace, ¿no? Así que, bueno. Perfecto. Dejamos ahí la incógnita, que la gente, bueno, se meta a la novela y que lo pueda disfrutar en Eso plenitud, espero. ¿no? Exacto. Bueno, Freddy, te agradezco como siempre, querido, esta charla, este diálogo que nos permitiese establecer constantemente contigo, a disfrutar de las sierras cordobesas y nos estamos viendo en cualquier momento. Bueno, un abrazo desde aquí, desde Villa La Merced, en el dique Los Molinos, Córdoba. Lindo Un lugar, ¿eh? abrazo. Sí. Disfrútalo. Gracias, un gran abrazo y buen año, ¿eh? Federico Storani, hablando un poco de los temas que él conoce, ¿no? El transitar por el mundo de la política durante tantos años y ahora, bueno, con este lanzamiento de Almas Quemadas. Su libro, su novela, realmente que es interesante meterse allí para explorar un poco toda esta historia, toda esta narración que él hace. Ya seguimos aquí con el Glóbulo en Galáctica Internacional.